Ahorita, más adelante vamos a jugar con estas reglas y con estas cosas para entenderlas. Por ahora las estamos explicando y esta parte es muy de nosotros, de este curso, porque no aparece, así no aparece necesariamente explicado en los libros, pero nos parece de una manera muy, eh, muy formal, natural, de entender el para todo y el existe, la semántica del para todo y el existe. Entonces, ¿qué reglas aparecen con esos operadores cuantificados? Entonces, la primera regla es que yo puedo sustituir en los operadores cuantificados, puedo sustituir las cosas que hay adentro por otras cosas. Entonces, lo que dice aquí es, vea, si yo cojo una operación binaria generalizada, hasta aquí, ¿sí? Y en esa operación binaria generalizada, que está cuantificada en X, ¿no? Veo que hay alguien que no es X, se llama Z, allá adentro. Entonces, ese señor Z lo puedo reemplazar por lo que quieras y ese da un término que es igual. Si yo digo esa Z que hay adentro, reemplazarla por lo que sea, entonces el resultado es que yo reemplazo en el rango, reemplazo la X, la Z por P, y en el cuerpo reemplazo la Z por P. O sea, yo puedo reemplazar lo que sea dentro de una expresión por una cosa, siempre y cuando lo reemplazo tanto en el rango como en el cuerpo, lo reemplazo siempre y cuando no tenga nada que ver con la variable cuantificada. O sea, si esa expresión P no tiene nada que ver con la variable cuantificada, yo la puedo reemplazar. Y eso se llama la regla de sustitución. Por ejemplo, si a mí me dicen en esta expresión, sumar entre los x entre 1 y n, x más n cuadrado, ahí en esa expresión que está cuantificada en x, no en n, fíjense, está cuantificada en x, estoy sumando los x más n al cuadrado para x entre 1 y n. Reemplace la n por 4, me dicen reemplace la n por 4, entonces, como n no tiene nada que ver con x, que es la variable cuantificada, puedo hacerlo, y entonces voy a reemplazar esta n por un 4 y voy a reemplazar esta n por un 4. O sea, dice, coja el rango y reemplace la n por 4 en el rango, y coja el cuerpo y reemplace la n por 4 en el cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que dice la regla. ¿Y el resultado cuál sería? El resultado sería que se asumen los x que están entre 1 y 4, y ¿qué es lo que suma? Asume x más 4 al cuadrado para cada uno de ellos. ¿Listo? Esa es la regla de sustitución. Pero yo no podría, si esta expresión tuviera una X, no podría reemplazar porque es la X cuantificada y me cambiaría el significado de las cosas. Yo lo que me aseguro es que eso no va a cambiar el significado si lo que estoy reemplazando es como una cosa que no depende de X. Eso es lo que dice, y por eso dice Z no es X y no contiene a X. La expresión que voy a poner ahí no contiene a X. Entonces aquí N no es X y la que voy a poner que es 4 no tiene nada que ver con X. Entonces puedo hacer. ¿Listo? Esa es la primera regla de cuantificación. Puedo reemplazar cosas dentro de las fórmulas y se reemplazan de esta manera. Segunda regla, la regla de Leibniz, que es como de reemplazar iguales por iguales. Pues la regla de Leibniz dice lo siguiente. Primero es con el rango. El rango son predicados. Entonces, si el predicado P es equivalente al predicado R, entonces yo puedo coger en una expresión cuantificada, puedo coger en el rango, es Q, ¿sí? El rango es Q. Puedo reemplazar donde haya una Z por P, puedo reemplazarla y me da lo mismo, mucho, más bien, donde haya una P, es lo que dice allí, puedo poner una R. Como P es equivalente a R, donde haya una P, puedo poner una R y esas dos cosas quedan iguales. O sea, operar el resultado de esta operación en la que había P en el predicado Q es lo mismo que reemplazar en esa P por R en el predicado Q, porque P y R son equivalentes. Esa es la regla de Leibniz para el rango.
también es la regla de Leibniz para el cuerpo, pero la regla de Leibniz para el cuerpo dice cosas parecidas. Puedo reemplazar en el cuerpo las P's por R's, pero ¿cuándo las puedo reemplazar? Cuando el rango implique que P es equivalente a R, si no, no las puedo reemplazar. O sea, solo puedo reemplazar P por R en el cuerpo de las fórmulas si el rango implica que P es equivalente a R. Si no, no los puedo reemplazar. Eso es muy importante. Puedo reemplazar en los cuerpos las P's por R's si y solo si el rango implica que P es equivalente a R. Aquí arriba era en cualquier caso, el rango no tiene nada que ver, aquí abajo no. Entonces, ejemplo de uso de la regla de Leibniz del rango. Suponga que me dicen, halle la suma, si es una operación, este es el rango para los i mayores o iguales que 0 y cuadrado entre 0 y n cuadrado más 2n más 1, sume los términos de la forma 3i más 2 para los i's que cumplen con esta propiedad, que son mayores o iguales que 0 y que i cuadrado está entre 0 y n cuadrado más 2n más 1. Entonces, fíjense que en el rango tengo aquí un n cuadrado más 2n más 1, que no tiene nada que ver con x. Y yo sé que n cuadrado más 2n más 1 es lo mismo que n más 1 al cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar como n cuadrado más 2n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado, puedo reemplazar iguales por iguales, n cuadrado más 1 por n más 1 al cuadrado, y la fórmula queda sumando lo mismo. O sea, el resultado de esto es igual al resultado de esto. ¿Qué hice? Como yo sé que n cuadrado más 2n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado, pues los reemplacé. Y se puede hacer ese reemplazo sin ningún problema porque este señor es igual a este señor. ¿Listo? Ahora, además, yo sé que si i cuadrado está entre 0 y n más 1 al cuadrado, puedo sacar raíz para ambos lados y me queda que i está entre 0 y n más 1. Entonces resulta que decir que i es positivo y saber que i cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que n más 1 cuadrado, con i positivo, puedo asegurar que es lo mismo que decir que i está entre 0 y n menos 1. O sea, este señor es equivalente a este señor, por lo tanto yo puedo reemplazar esto por esto en el rango y las expresiones siguen siendo idénticas, tienen que dar el mismo resultado. Eso es reemplazar en el rango equivalentes por equivalentes. Reemplacé n cuadrado más 2n más 1 por n más 1 al cuadrado. Reemplacé ser positivo e i mayor o igual que i cuadrado mayor o igual que 0 por las raíces, porque si ya solo hay una raíz positiva, entonces por eso es que esto lo pude hacer. Si yo no hubiera sabido que i era positivo, i al cuadrado mayor o igual que 0 no significa que i sea mayor o igual que 0. Pero como ya sabía, entonces yo sé que i cuadrado mayor o igual que 0 significa que i está entre 0 y n más 1, que i es positivo, por lo tanto es la raíz cuadrada positiva, la raíz cuadrada de i cuadrado es i, la raíz cuadrada de n más 1 al cuadrado es n más 1. Entonces yo puedo asegurar que i está entre 0 y n más 1 gracias a que i era mayor o igual que 0. Entonces como yo tengo que esto es equivalente a esto, los puedo reemplazar en el rango y la expresión completa sigue dando el mismo resultado. Eso es una regla para reemplazar en el rango. Para reemplazar en el cuerpo, la regla de Leibniz. Para reemplazar en el cuerpo, fíjense que aquí tengo, súmeme para los x entre 1 y n, valor absoluto de x más 2. Entonces resulta que yo este valor absoluto de x lo voy a reemplazar por x. Pues valor absoluto de x es igual a x. No siempre valor absoluto de x es igual a x. ¿Cuándo valor absoluto de x es igual a x? Solo cuando x es positivo. Pero aquí yo tengo que x es mayor o igual que 1. Entonces yo sé que el rango, esta propiedad del rango, implica que valor absoluto de x es igual a x. O sea, 1 menor o igual que x menor o igual que n implica que el valor absoluto de x es igual a x. Por lo tanto, yo puedo reemplazar x, valor absoluto de x por x y esta expresión es la misma. Pero lo pude hacer porque puedo reemplazar el valor absoluto de x por x gracias a que el rango implica eso. Si el rango no implicara eso, no podía hacer ese reemplazo. O sea, utilicé esta regla y la necesito. No puedo reemplazar
esto por esto, así nomás, solo si yo sé que el rango lo implica, si no me puedo reemplazar. ¿Listo? Esa es la regla de Leibniz. O sea, puedo reemplazar iguales por iguales, teniendo cuidado de no dañar la expresión usando cosas indebidas. La regla del rango vacío. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen que opere un poco de operador, que haga una operación binaria generalizada y no hay nada para operar? Entonces la regla del rango vacío dice, si no hay nadie que cumpla la propiedad, o sea, no hay ninguna expresión para operar, entonces el resultado de la operación binaria generalizada es el neutro de la operación. Es muy importante. El resultado es el neutro de la operación. Entonces miren la aplicación. Me dicen, sume todos los x a la 10 para los x que sean primos, mayores que 2 y pares. Entonces, ¿cuáles son los números primos mayores que 2 y pares? El único primo par es el 2. Del resto, todos los primos son impares, porque son divisibles por 2. Entonces, los pares no son primos, porque ya tienen un divisor. Entonces, como el único primo divisible por par es 2, y aquí me dicen que los x deben ser mayores que 2, entonces no hay ningún x que sea a la vez primo mayor que 2 y par. Por lo tanto, esta suma no tiene nada que sumar. Por más que diga x a la 10, no hay ningún x que cumpla con eso. Entonces, ¿cuánto da esa suma? Da 0, porque 0 es el neutro de la suma. Pero, ¿qué pasa si me piden es multiplicarlos? Por ejemplo, bueno, sumar, aquí es sumar los x entre 1 y 0, pues no hay ningún x entre 1 y 0. Entonces también da el neutro. Pero, ¿qué pasa si me piden multiplicarlos? Multiplique los x entre 1 y 0, multiplique los x a la 10 para x entre 1 y 0. Como no hay ningún x que sea mayor o igual que 1, menor o igual que 0, entonces no hay ningún x. Entonces, ¿cuánto da el resultado de esa productoria? Da el neutro de la operación binaria. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? El 1. No da 0. Así no haya nada que multiplicar, eso no da 0. Por eso yo les decía, es que cuando uno hace una multiplicatoria, está multiplicando todos los términos por 1. De manera que si no hay nada que multiplicar, se acuerda que eso da 1. Y así con la suma da 0. Pues, ¿qué pasa cuando lo usamos con un existe o con un operador? Por ejemplo, me dice, mire si existe un x tal que x módulo 3 es igual a 0 para los x que sean primos y pares y mayores que 2. Como no hay ningún x que sea primo, par y mayor que 2, entonces esto es, no hay nada que hacer, o sea, no hay un x que yo pueda, no hay ninguna x para operar, entonces esto da el neutro de la operación. ¿Cuál es el neutro del existe? El neutro del existe es el neutro del o sea, el false. Entonces, aquí me daría que no existe ningún x que sea primo mayor que 2 y par, tal que x módulo 3 sea igual a 0. Pero no existen porque no hay ninguno que sea de estos y por tanto esto da el resultado neutro que es el false. Pero si la fórmula me dice es, dígame cuánto da para todo x que es primo y mayor que 2 y par, x módulo 3 es igual a 0. Entonces yo digo, es igual que en el pasado, no hay ningún x que sea ni primo, par y mayor que 2, no hay. Pero o sea que no hay términos para hacer el para todo, pero el para todo es una conjunción y el neutro de la conjunción es el true. Por lo tanto, si a mí me dicen para todo x que sea primo, mayor que 2 y par, tengo que x módulo 3 es igual a 0, esa frase da verdadero. Y da verdadero porque no hay ningún x que la haga fallar. O sea, no hay ningún x que sea primo mayor que 2 y par, tal que no cumpla esto. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún x ni siquiera que cumpla con esto. Y acuérdense que el para todo finalmente tiene una implicación allá adentro. Entonces, los que cumplen con esto implican que cumplen con esto. Como no hay ninguno que cumpla con esto, entonces esta frase da verdadero. Por lo tanto, da true. Y esa viene de la regla del rango vacío, que dice, cuando a mí me piden operar muchas cosas, y esas muchas cosas es nada, o sea, es vacío, el resultado es el neutro de la operación binaria. Y en este caso, el neutro para todo de la conjunción es el true. Esta es la regla del rango vacío y funciona
para la suma, para el producto, para la conjuntura, y para cualquier operador binario generalizado que cumpla con que es asociativo, conmutativo y tiene neutro. La regla del punto. Si en el rango, si a uno le dicen que opere con todos los X que sean iguales a tal cosa, una expresión, o sea, no hay sino un X que es igual a eso. Entonces, el resultado es coja esa expresión y reemplace X por E1 y eso ya es el resultado. Entonces, pues, se llama la regla de un punto porque en el rango solo hay un punto que cumple con eso. Entonces, no hay que sumar, no hay que multiplicar, no hay que hacer conjunción, no hay que, solamente hay que evaluarlo, porque solo hay una expresión para evaluar. No hay que estarla operando porque no hay sino una. Esa es la regla de un punto. Si le dicen, sume todos los X, sume los X a la 10 para todos los X tal que X es igual a 3. Pues no hay ningún solo X que es igual a 3, luego la respuesta es 3 a la 10. No hay nada más que sumar. Pero a veces la cosa está expresada con unas condiciones que al final solo lo cumple uno, pero no es tan fácil ver que solo lo cumple uno, no es inmediato. Los naturales mayores o iguales que 3 menores que 4. Entonces, ahí podrían haber muchos, pero solo hay uno, que es el 3. Entonces, como solo hay uno, si me dicen que lo sume, pues no importa, o lo multiplique o le haga lo que quiera, doy el resultado, es una sola expresión, es la única expresión que hay allí, 3 a la 10. Si me dijeran, eh, existe un X que sea igual a 4 tal que X eh, módulo 3 es igual a 1, entonces, que eso es verdadero o a falso. Entonces yo digo, bueno, que X es igual a 4 solo hay uno, entonces lo único que hago es reemplazar X por 4 y da verdadero o falso dependiendo de si 4 módulo 3 es igual a 1 o no. Digo, el resultado es 4 módulo 3 igual a 1. Si 4 módulo 3 igual a 1 es verdadero, pues eso da verdadero. Si 4 módulo 3 es igual a 1 da falso, pues eso da falso. Si ese porcentaje significa el módulo, porque el porcentaje significa el módulo. Y si fuera con un para todo, entonces el resultado sería lo mismo, como solo hay una expresión que evaluar, entonces es 4 módulo 3 igual a 1, la expresión para evaluar. Si solo hay uno, no importa, no hay que operar mucho, solo da el resultado del 1. Reemplace 4 por lo que tenga que reemplazarlo allí, y reemplace X por lo que tenga que reemplazarlo allí, y mire si esa expresión da verdadero o da falso. En este caso, o mire cuánto da esa expresión en la productoria, o mire cuánto da esa expresión en la sumatoria. Esa es la regla de un punto. Hay una regla de distributividad de las operaciones binarias. Si a mí me dicen, tengo una operación binaria generalizada, operada con ese mismo operador, con otra operación binaria generalizada, entonces, ¿cuál es el resultado? Y el rango es el mismo. Entonces, lo que dice, no, pues si el rango es el mismo, entonces, como que factorice que del mismo rango, y lo que haga es operar las expresiones de un lado y del otro. O sea, opere esta con esta, aquí adentro, y haga la operación binaria generalizada con esas operaciones entre ellos dos. Y esa es la distributividad. ¿Por qué distributividad? Porque como que este señor distribuyó aquí adentro de los cuerpos y quedó aquí adentro. ¿Sí? Por ejemplo, me dicen, yo quiero sumar para los X que están naturales entre 1 y 3, quiero sumar los X cuadrados. Y por otro lado, para los X que están entre 1 y 3, quiero sumar los X al cubo. Ahora quiero sumar esas dos. Aquí se quiere el probar binario normalito, que es este es el generalizado y este es el binario. Entonces, como es la misma operación, esta es la misma operación que esta. Entonces, lo que voy a hacer es, esta suma la voy a hacer entre x cuadrado y x al cubo, porque los rangos serán los mismos. Este rango y este rango eran el mismo. Entonces, como que digo, en ese mismo rango, sume estos con estos, y esa sumatoria generalizada es la misma que sumar estas dos. Esta más esta. ¿Sí? Si fuera con existes, por ejemplo, estaría diciendo algo así. Si yo hago una disyunción entre dos existes con el mismo rango, entonces simplemente deje un solo existe con el mismo rango y ponga la disyunción entre los dos aquí adentro. O sea, si existe un X tal que R de X y cumple con E1, y el mismo X que cumple con R de X, y existe un X con R de X que cumple con E2,
o existe un X con R que cumple con E2, entonces existe un X que cumple R de X y que cumple E1 o E2. ¿Sí? Es la misma operación, pero ahora con X o con para todos. Para todo X que cumpla con X, cumple con E1. Y para todo, aquí es Y porque es para todo. Y para todo X que cumpla con R de X, cumple con E2, eso es equivalente a decir que todos los X que cumplen con R de X cumplen con E1 y con E2. Y entonces fíjense que ya tengo como axiomas para todos y existes sacados de las reglas que deben cumplir todos los operadores generalizados, especializadas en su operador. En el operador existe o en el operador para todo. Esa es la regla de distributividad. Es como si el O distribuyera con respecto al existe y el I distribuyera con respecto al para todo. Siempre y cuando el rango sea el mismo, o sea, lo que hay en el rango sea lo mismo. Hay una regla para partir rangos. ¿Qué consiste esta regla? Dice, si yo tengo que operar con el mismo operador, ¿cierto? Las expresiones que cumplen con Q y las expresiones que cumplen con R, ya el rango es diferente. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces me dicen, pues lo que tiene que hacer es operar las que cumplen con Q o R y operar las que cumplen con Q y R y luego hacer la operación binaria entre las dos y eso da lo mismo. Entonces miren, me dicen sume los X entre 1 y 4, sume los X cuadrados de los X entre 1 y 4 más los X cuadrados de los X entre 3 y 6. Entonces, o sea, tengo una suma más otra suma, pero los rangos son diferentes. Entonces lo que dice es, saque, coja los rangos y hágalo y haga el I. Entonces, los X que cumplen con 1 menor o igual que 4, ¿de dónde sale la idea? Los X que, entonces, si yo abriera los X que cumplen con 0 entre 1 y 4, sería 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si yo sacara los que cumplen con estar entre 3 y 6, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Fíjense que queda repetido 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 y 4 están en este rango y porque 3 y 4 están en este rango. O sea que los que están en los dos rangos los puedo sacar aparte. Y eso fue lo que hice, sacar los que están repetidos los saco aparte y los otros los dejo aquí. Entonces, ¿qué me quedó aquí? Me quedaron todos los que cumplen el uno o el otro. Y aquí me quedaron todos los que cumplen con los dos. Y esa es la regla, me quedaron los que cumplen con el uno o con el otro, o sumado con los que cumplen con los dos. O sea, la operación binaria generalizada, cuando tengo dos rangos, las mismas expresiones, los mismos cuerpos, pero diferentes rangos, eso es equivalente a operar los que cumplen con el rango uno o el rango 2 con los que cumplen con el rango uno y el rango 2. Esa se llama la regla de partición de rango, porque es como si el rango hubiera quedado partido eh, entre los que cumplen Q o R y los que cumplen Q y R. Y el rango era los que cumplían Q, por aquí los que cumplían R, y aquí quedaron los que cumplen Q o R con los que cumplen Q y R. O sea, como que partió el rango en dos, los que cumplen Q o R y los que cumplen Q y R. La del rango disyunto. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido repetidos? Aquí había 3 y 4 repetidos en este rango y 3 y 4 repetidos en este rango. Si hubiera sido la suma, no sé, de 5 hasta 6, entonces el 3 y el 4 no quedaban repetidos, entonces no aparecían repetidos. Entonces, si no aparecen repetidos, es porque no hay ninguno que cumple la vez Q de X y R de X. O sea que este rango va a dar vacío. Si este rango da vacío, esta operación da el neutro de la operación. Y si da el neutro de la operación, el resultado va a ser solo el lado izquierdo. Entonces, la regla siguiente lo que dice es que si no hay nadie que cumpla Q de X y R de X, entonces cuando me dicen opere los E de X que cumplen con Q y los E de X que cumplen con R, pues me da simplemente los E de X que cumplen con Q o con R. Sin el otro pedazo, porque el otro pedazo va a dar el neutro. O sea, yo puedo quitar el otro pedazo cuando sé que el rango es disyunto. Y entonces aquí hay con, un ejemplo ¿qué? Con eh,
si Q de X y R de X no son ciertos, o sea, el rango es disyunto, entonces dice aquí, operar los X, operar las expresiones que cumplen el Q de R es equivalente a operar las que cumplen con Q operado con las que cumplen con R. O sea, opero las que cumplen con Q, opero las que cumplen con R y luego las opero. ¿Por qué? Porque el rango es disyunto. Y es porque como el rango es disyunto, pero entonces la empieza, si yo fuera a operar las que cumplen con Q, operadas con las que cumplen con R, por la regla de partir rango tengo que operar las que cumplen con Q o R y las que cumplen con Q y R. Pero como las que cumplen con Q y R no hay, entonces da el neutro, y si da el neutro, entonces da sobre el pedazo de la izquierda, o sea, da que operar las que cumplen con Q o R, si Q y R son disyuntos, es operar las que cumplen con Q, operarlas luego con las que cumplen con R. Esa es la regla del rango disyunto. Todas estas reglas hay que asimilarlas. Por eso vamos a dar tiempo para asimilarlas hasta la próxima clase. Y por eso extendimos un poquito las clases para que el parcial fuera el martes, para que alcancemos a asimilar todas estas reglas. Hay una regla de idempotencia en la partición del rango que dice que si yo tengo las mismas expresiones para dos rangos y la operación es idempotente, como por ejemplo la del para todo, la del existe, entonces realmente puedo de nuevo Q de X o R de X, o sea, si hago las de Q o las de R, yo hacer la de Q o R es como si el rango fuera disyunto, es hacer las del Q y operarla con las celas de R. Eh, y, y la última, bueno, y así como hay estas reglas, hay otras reglas de cuantificación, sino que quiero mostrarles el ejercicio que quiero que hagamos para empezar el martes próximo. Quiero alcanzar a mostrarles, o sea, ustedes como tarea van a tener de estudiarse estas reglas como hemos visto hoy y hacer los ejercicios que les voy a mostrar ahorita y luego empezamos la clase entrante con ese ejercicio de Sócrates. Entonces, miren, hay otras reglas con cuantificadores. Dice, si usted me dice, tiene el operador, esta es la expresión que hay que operar, X, Y. O sea, la expresión que hay que operar es otro operador binario generalizado, con Y. Y este es un operador generalizado con X. Entonces lo que dice es, o sea, como la sumatoria de los X, sumatoria de los Y es tal que tal cosa. Entonces él dice, eso es lo mismo operar X y Y que operar Y y X, siempre y cuando las X no aparezcan en las Y y las Y no aparezcan en las X. Es decir, si la propiedad que tiene que cumplir los X no tiene nada que ver con Y la propiedad que tiene que cumplir los Y no tiene nada que ver con X, entonces no importa en qué orden ponga yo las variables de cuantificación, eso da lo mismo. O sea, un para todo X, para todo Y, lo mismo que para todo Y, para todo X, si las propiedades que cumplen X o Y, si las condiciones que tienen que cumplir X y Y no tienen nada que ver con X o con Y la una con la otra. Intercambio de variables se llama eso. Anidamiento. Dice, si a usted le dicen que sobre todos tiene unas expresiones que sumar, que dependen de X y de Y, y usted quiere cuantificar sobre X y Y, tal que esos cumplan con Q de X y R, ¿sí? Y Q de X no tiene nada que ver con Y, entonces usted puede decir, no, esto lo puedo separar. Son las operaciones sobre los X que cumplen con Q de X y luego miro los Y que cumplan con R de X, Y. Siempre y cuando esta Y no tenga nada que ver con este Q de X. O usted puede darle el nombre que quiera a las variables. Si usted le dicen, sume las X, Q de X, de X, es lo mismo que sume las Y, reemplace X por Y y reemplace X por Y, siempre y cuando Y no aparezca en la expresión ni en Q de X ni en E de X. Es decir, usted puede, si a usted le dicen, sume la suma, mm, la suma de los X tal que lo que sea, chin, los puntos, tal cosa, pues eso es equivalente a decirle sume los Y's tal que donde haya X pone Y, los puntos donde haya X pone Y.
O sea, el nombre de la variable no es importante para el resultado. Usted puede sumar los x entre 1 y 10, puede sumar los y entre 1 y 10, puede sumar los z entre 1 y 10 de z, de x, da lo mismo. Da lo mismo poner la suma desde i igual 1 hasta n de i, que la suma desde j igual 1 hasta n de j, que la suma desde z igual 1 hasta n de z, eso es exactamente lo mismo. Eso es lo que dice esta propiedad de renombramiento. Dice, no importa el nombre de la variable, el resultado va a ser el mismo. Y le puede cambiar la variable a alguien. Usted dice, usted da una sumatoria, le puede cambiar la variable y puede decir, en lugar de x voy a poner y. En lugar de x voy a poner f de y. Siempre y cuando, insisto, y no tenga nada que ver con x. Entonces, en ese caso no tiene problema en cambiar x por y. Todas estas son reglas de las operaciones binarias generalizadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con eso? Queremos entender esas reglas. Entonces, para entender esas reglas, que hiciéramos sus ejercicios. Pero entonces ya no los alcanzamos a hacer hoy, son las 8:49, ustedes están cansados de ver reglas y reglas y reglas. No sé si ya las habían estudiado, las van a estudiar para el próximo martes. Y el próximo martes empezamos con los resultados que ustedes hayan sacado de estos ejercicios. Halle la suma de los 2x más n al cuadrado para x entre 1 y n, cambiando n por 3. ¿Cuánto da eso? Aplique sus reglas, vaya aplicándolas y diga cuánto da eso. Halle la conjuntoria de todos los x de par 2x más n al cuadrado para los x entre 1 y n, cambiando n por 3. Halle la disyuntoria de eso mismo. Halle la sumatoria de esto. Halle esta productoria. Halle esta conjuntoria, esta disyuntoria, esta conjuntoria, esta disyuntoria. Eh, este existe. Recuerden que ya puse existe, pero eso es una disyuntoria. Y este para todo, puse para todo, pero es una conjuntoria. Y díganme cuánto da cada uno de esos, aplicando estas reglas. Una vez, digamos, se haga amigo de las reglas, asimile las reglas, las aplican, hayan el resultado, y vamos a empezar la próxima clase preguntándonos en Sócrates cuánto da cada una de estas cosas, o resolviendo las dudas que les quedan de cada una de estas reglas. Entonces, tarea, estudiar cada una de estas reglas de cuantificadores, entenderlas y venir la próxima clase con inquietudes sobre estas reglas, de cómo se aplican, tratar de aplicarlas aquí y traer todas las inquietudes que tengan sobre cómo se aplican. ¿Por qué? Porque después de que hagamos ese ejercicio, vamos ahora sí a definir el aparato deductivo de la lógica de predicados. Y entonces vamos en la próxima clase a decirle cuáles son los axiomas que vamos a usar en la lógica de predicados, como lo hicimos con la lógica proposicional. Pero esos axiomas todos van a nacer de esas reglas que aparecieron allí. Y luego vamos a demostrar teoremas a partir de esos axiomas. Y vamos a demostrar algunos de esos teoremas. Vamos a demostrarlos como hacíamos con la lógica proposicional. Luego vamos a introducir las reglas de inferencia. ¿Qué reglas podemos usar que son un poquito más complejas con la lógica de predicados? ¿Qué reglas podemos usar con la lógica de predicados? Y vamos a usar esas reglas como el modus ponens, como todos, vamos a usarlas en demostraciones. Y vamos a hacer demostraciones, vamos a ver más reglas, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Y luego de eso, en la clase del siguiente martes, la próxima clase es martes, ¿cierto? En la clase del siguiente jueves, que iba a ser el examen, que ya no es el examen, vamos a hacer aplicación, corrección de la argumentación en lenguaje natural. Para eso necesito que vean el video 1.8, porque ahí hay un ejemplo, y con ese ejemplo, después de ese ejemplo, vamos a trabajar con este problema. Eso es lo que vamos a hacer el jueves, el día que estaba el parcial que ya no es trabajar el problema de ganar una lincha a partir de haber visto el video 1.8 de las brujas con alas no tienen escoba. Y ahí, hasta las 9:30 del jueves, a las 9:30 del jueves, hacemos el quiz de lógica de predicados y el martes a las 7 de la mañana hacemos el examen parcial de lógica proposicional y de predicados. Ya les explicaré el jueves en qué consistirá el examen el martes. Y les voy a mandar un aviso para que sepan de qué se va a tratar y todo eso. Y eso es lo que nos falta, ¿no más? Entonces, no sé